buenos días. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en Bolivia Political Crossroads, episodio número 40. Buen día, Ernesto. ¿Cómo estás? Buenos días, Paul. Muy bien, por suerte. ¿Y tú cómo estás? Bien, aquí feliz Qué de bueno. estar retomando, el podcast, ¿no? Después de un descanso de unas 3 semanas, pero bueno, Pero era aquí oportuno seguimos. porque la mayor parte de la gente ha tomado un descanso aquí en Bolivia después de las elecciones. Parece Sí, que sí, sí. nos hacía Yo falta, ¿no? creo que sí, todo el mundo se ha puesto a mirar qué ocurre, pues, ¿no? A entender la situación. Ajá. No, Así. yo creo que está bien, porque ya darle 2, 3 semanas para ver, bueno, cómo van desarrollándose las cosas y bueno, obviamente hay un amplio, eh, bueno, bastante de qué hablar, ¿no? Claro, Este, así es. bueno, más adelante puede que nos acompañe otro amigo, Fernando Terán. Vamos a esperar, vamos a arrancar de una vez, pero cualquier rato él puede estar entrando con nosotros. Eh, Correcto. este, bueno, ya van 2 semanas desde que entró Luis Arce Catacora, Ajá. eh, y yo creo que bueno, yo siempre dije al comienzo que iba a ser no optimista, pero tenía algo de esperanza de ver como otra cara del MAS, ¿no? Que no no iba a ser el MAS de antes. Y desde Ajá. mi punto de vista, eso, bueno, están dando señales que no va a ser así. Ajá. Básicamente con el tema de la eliminación en varios puntos de los 2 tercios en la Asamblea, eh, el retorno de Evo, que mucha gente se preguntaba qué iba a implicar eso dentro del gobierno de Arce, que si Evo iba a querer quitarle o el protagonismo, y yo creo que cualquiera diría que no le conviene a Arce permitir que eso que suceda, ¿no? Y hasta el momento, bueno, Evo retornó a los 2 o 3 días, ¿no? Después de la posesión de Arce. Eh, lo interesante, y bueno, retrocedí un poco, dentro de los discursos que hubo ese día, fue el 8, ¿no? Hace 2 semanas, sí. Sí, correcto. El 8 de noviembre, hubo un contraste interesante entre los discursos del vicepresidente David Choquehuanca, un discurso un poco más calmado y conciliador, diría yo, em, y por parte de Arce, pues todo lo contrario, que se enfocó en darle palo a Áñez. Ajá. Yo no defiendo la gestión de Áñez, no en absoluto, pero o sea, también mucho juega ahí los efectos de la pandemia y yo creo que a nadie le ha ido bien en estos últimos meses en ninguna parte del mundo. Bueno, a muy pocos, Claro, ¿no? Em, correcto. entonces, como que, bueno, para mí un desacierto, ¿no? Pero, o sea, lo que quiero decir con eso es que al parecer el discurso de Arce fue para sus bases, que Claro. supuestamente tiene que gobernar para todos y eso es lo que decía antes de saber que iba a ganar. Yo creo que en su discurso en el momento que aceptó o reconoció su triunfo, sí habló algo así. Pero bueno, desde el discurso de su posesión, fue un discurso dirigido a los masistas y no al pueblo boliviano, yo lo veo así, y muy contrastante con el discurso de David Choquehuanca. Ninguno mencionó a Evo, eso me gustó, sí, que ni fue mencionado. Ajá. Eh, y bueno, pero Evo no tardó 2 días en aparecer y quiere hacer su show. Eh, con su caravana, hizo discurso, lo que sí se ha mantenido en algunos pueblos. Hasta el momento creo que no ha aparecido en ninguna ciudad capital. Correcto. Eh, Ajá. cosa que yo pienso que eso también él por lo menos está consciente de que eh, de lo polémico que es y que va a ser para problemas, protestas y demás cosas. Entonces, mejor
quedarse en Chimoré por el momento, en el Chapare. Pero sí, todo lo que él ha hablado, Evo, digo, ha sido como, no sé si queriendo bajonear o justo quitarle ese protagonismo a Arce, ¿no? O sea, en su primer discurso habló de que habló la noche anterior a la designación de varios ministros, que eso está básicamente diciendo que eso fue una cosa consensuada con él. Y eso es Correcto. tremendo. Tremendo. Y luego, hace 2 días, creo, otra vuelta habló después de una reunión con su antiguo gabinete de que se está conformando entre Evo y el antiguo, o sea, todos los hombres fuertes del MAS, de la gestión de los 14 años de Evo, me refiero a Quintana, bueno, Romero, no sé si Romero estaba ahí, Carlos Romero. Bueno, todos aquellos que están haciendo como su propio gabinete para cuidar la gestión de Lucho. Otra barbaridad. Y yo, siendo Luis Arce Catagora, estaría echando humo en este momento. Claro. Bueno, entonces, hasta ahí llego yo con eso. Para mí eso contesta entre el tema de los 2/3, el discurso muy, no sé si partidario la palabra de Arce en su posesión, y la forma de actuar de Evo desde que retornó, no me dan buenas señales a mí, honestamente, de que cambien las cosas en ese sentido, que el MAS es el mismo MAS de antes, yo lo veo así, y va a continuar siendo así. ¿O cómo lo ves? Sí, me parece que lo último que has dicho, y empiezo por ese último comentario tuyo, es el mismo MAS de siempre. A ver, yo te voy a hacer una analogía que me ocurre mucho porque he vivido mucho este país y en política, y a veces es bueno hacer analogías, pero a veces resulta cansador, digamos, ¿no? Ale. Pero es interesante, porque lo interesante de las analogías es que, como decía un viejo dicho, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, y eso es verdad, pues, ¿no? Ocurren las cosas otra vez, digamos, ¿no? Con nuevos elementos, pero básicamente en esencia lo mismo. Esto le ha pasado al MNR, Paul. Exactamente, algo muy parecido, ¿no? El MNR tuvo una etapa, pero claro, en tiempos dilatados. Sí, El eso MNR iba a ser tuvo, a lo largo de décadas. sí, de muchos años, sí. Tuvo una etapa muy de ser un gobierno autocrático muy duro desde el 52 al 64. Y el 64 cayó, por razones parecidas se cayó Evo, ¿no? Pero claro, después el MNR no volvió al gobierno hasta 1985, muchas décadas después. Ajá, sí. Ahí entré yo, ¿no? Y recuerdo, y a eso voy, ahí voy a responder esta duda tuya, ¿no? ¿Ya? Ahí yo recuerdo escuchar, ¿no? En las reuniones en las que yo estaba, yo era muy joven entonces, dos versiones de la vida, ¿no? Los viejos que decían, no, hay que meterle con todo, digamos, ¿no? O sea, volver a ser autocráticos, digamos, ¿no? Ajá. Y los jóvenes que decían, no decíamos, ¿no? Simplemente decíamos, ¿cómo va a hacer eso? No, o sea, no se puede hacer eso. Este es otro mundo, es un mundo más democrático, es un país más democrático. No te permite la realidad hacer atrocidades como has hecho el año 52. Y eso tiene sentido, pues, ¿no? Porque tienes que adecuarte al momento en cualquier sociedad. El MNR nunca volvió a ser el año 85 lo que fue el año 52, no pudo. Ajá. Y todos esos viejos que tenían añoranzas de que el MNR vuelva a imponerse con la fuerza y los patea a todos, no se pudo realizar porque no es que el MNR decidió no hacerlo, o el doctor Paz, ¿no? Simplemente no se podía, pues no se puede hacer, ¿no? Es como todo en la vida, ¿no? Yo me imagino que hace 50 años atrás los hombres en Bolivia las pateaban a las mujeres y nadie decía nada. Ahorita es más complicado porque es otro mundo, pues, ¿no? Hay leyes de defensa a la mujer, hay una sociedad que está mirando lo que estás haciendo. Pues es más complicado, pues, ¿no?
igual con el racismo, ¿no? Entonces, aquí ha pasado algo, está pasando algo parecido, yo veo. Yo veo que hay un grupo, como tú dices, pero claro, en tiempos más comprimidos, ¿no? Y eso es lo que genera más duda, ¿no? Hay un grupo que reconoce, y creo que en ese grupo también está el ex ministro de Justicia, ¿no? Arce, no recuerdo su apellido, pero Saconeta. Saconeta, sí. Ajá. Él hizo una reflexión cuando recién reapareció en la prensa y dijo que evidentemente, ¿no? Se habían cometido muchos errores y que esos errores no se podían repetir, dando a entender que la caída del MAS no fue una casualidad, ¿no? Fue un hecho político real, o sea, se cayó porque habían dos cosas, mucha corrupción y, y mucho abuso, ¿no? Sí. Entonces, es lógico pensar que si tú vuelves al gobierno, tienes que evitar hacer esas dos cosas, porque si las vuelves a hacer en igual medida y en igual forma, vas a volver a caer. La mecánica va a ser la misma nomás, ¿no? Si vuelven al gobierno, empiezan a robar como robaban y empiezan a abusar como abusaban, van a caer, especialmente si lo hacen los mismos, especialmente si lo hacen los mismos, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha calado en alguna gente del MAS. Yo creo que hay gente del MAS que sí entiende esa diferencia Y y que tipo, en defensa solo para eh, ajá, complementar eso, en defensa de Arce, que dentro de su gabinete hasta el momento son prácticamente caras nuevas, ¿no? O sea, sí, entre todos los ministros son sí, personas que o no eran parte del gobierno de Evo o eran sí, de, se podría decir, rangos medios, ¿no? No eran de... correcto, Entonces sí, eso, yo creo que es un acierto y una decisión a base de esa conciencia, ¿no? es una decisión en base de esa conciencia. Pero eso contradice pues el primer discurso del presidente, ¿no? Porque en el primer discurso él era un agresivo bárbaro, Ah, entonces, ¿dónde está la coherencia entre lo que él dice y su gabinete, digamos, ¿no? Pero a lo que voy es a que la contradicción está puesta, ¿ya? Yo creo que cuando empezó el gobierno del MAS el año 2006, esa contradicción casi no existía. Y por una razón simple, ¿no? Porque el MAS siempre teniendo una ideología socialista y en algunos casos comunista de sus miembros, ¿no? Directivos. Entonces, ellos siempre han visto que la toma del poder en este país tenía que ser una toma revolucionaria. Si bien ellos tomaron por los votos, en el fondo lo que estaban reviviendo en su mente era la dictadura del proletariado en la escritura de Carlos Marx, ¿no? Ellos veían que esto solamente podía tener efecto si es que había una toma del poder total. Y lo dijeron siempre, ¿no? Y sobre todo lo dijo su ideólogo principal, que es Álvaro García Linera, ¿no? Él siempre decía, es la toma del poder total. Este no es un problema de que mañana gobiernas tú, hoy día gobierno yo. No. Si yo he tomado el poder es para hacer la revolución socialista. Eso quiere decir la dictadura del proletariado. Entonces, yo veo que esa era la conciencia el año 2006. No veo que es la conciencia hoy día. Yo veo que hoy día ellos han cambiado eso. No solamente los blandos, no todos. ¿No? Yo veo que se han dado cuenta de que no hay tal revolución y de que tienen que cuidarse, porque si no se cuidan se caen. ¿No? Y tampoco me parece que ellos están pensando, como en algún momento lo dijo el propio Evo, ¿no? Crear las milicias, digamos, ¿no? Ya, yo creo que ese es un sueño del Evo. Yo creo que él quisiera crear las milicias. No es tan fácil crear las milicias, ¿no? Porque otra vez hay que pisar tierra, pues, ¿no? Por más que la gente lo quiera, por más que él sea un idolatrado y todo eso, si tú quieres crear milicias, tienes que aislarte del mundo, tienes que romper, porque no te van a dejar, ¿no? No te va a dejar Estados Unidos, no te va a dejar Brasil, no te va a dejar nadie, pues, ¿no? Que metas un montón de a armamento no ser y que que tengas algo que ofrecer a cambio, como el ah, caso de sí, Venezuela. pero yo veo que esto es complicado. No, no, es verdad que Venezuela lo ha hecho y seguramente también lo ha hecho Nicaragua en alguna medida. Yo veo que para Bolivia eso no es tan fácil de hacer, tal vez hasta por su posición geográfica, ¿no? Nosotros somos un país que estamos rodeados por todos, entonces
interferir en la vida boliviana es fácil, porque basta que Argentina, Brasil, estos nuestros vecinos, ¿no? Nos pongan dificultades como parte de un, digamos, en el caso de que él quiera hacer sus milicias armadas, vas a tener la OEA en contra, ¿no? Y vas a tener medidas de la OEA en contra. Entonces, es complicado para un país que no es una isla. Y por otro lado, bueno, en el caso, no sé tanto de Nicaragua, pero de Venezuela, o sea, nunca han sido tan, no sé cuál es la palabra, o sea, nunca han dicho la cosa tan diferente. Evo habla muy, diría, torpemente, o no sé, no cuida sus palabras y utiliza específicamente el término milicia, que tiene una connotación pero muy negativa, y pues nadie lo va a aceptar. En cambio, no han sido tan directos, por lo menos en el caso de Venezuela. O sea, no, así es. Inclusive tiene otro nombre. ¿Cuál es el nombre de esos grupos? Claro, claro él dice que los de la oposición son los guarimberos, dice, ¿no? No, pero me refiero a las milicias. A las milicias armadas, sí, no recuerdo el nombre. De Maduro. Bueno, tiene su nombre, pero yo creo que justamente eso se ha hecho con un propósito de no llamar tanto la atención fuera del país. O sea, utilizan su propio término. Que yo recuerde tampoco es que Maduro los reconoce, esos grupos, como sus grupos, ¿no? O sea, financiados por el Estado. No hay declaraciones tan directas, ¿no? No, pues claro. Esos tipos aparecen como que lo adoran a Maduro y punto, digamos, ¿no? Pero no parecen, pues, grupos milicias del Estado, digamos, ¿no? Que Maduro dice, vengan y mátenlo a tal tipo. No es así, pues, ¿no? Es como tú dices, no es sofisticado, menos abrupto, menos claro, ¿no? Evo en eso es, pues, torpe, ¿no? Lo dice. Entonces, yo hallo que esa cosa es bien complicada. Entonces, yo creo que ni ellos saben la respuesta a tu observación, ni ellos saben si van a poder instituir un régimen dictatorial o van a tener que transigir en un régimen medio democrático y medio autoritario. Pero de todas maneras, yo veo que es difícil que hagan lo que han hecho el 2006. Yo veo que es más complicado. Te hago una pregunta y lo que creo que el tema que resurge cada vez dentro de lo que estamos viendo en estas primeras 2 semanas bueno, y desde antes, ¿no? Porque el MAS internamente está está un desmadre, no sé por el término, pero o sea, internamente hay mucha pelea y conflicto. Pero el término que que caracteriza mejor este gobierno hasta el momento es contraste o choque o no sé, o sea, y la pregunta que te quiero hacer es la siguiente, a base del día de la posesión de Arce y de Choquehuanca, esos dos discursos tan distintos y contrastantes, ¿tú crees que eso fue coordinado o fue más bien una falta de coordinación? Porque a mí me cuesta creer que la persona que organiza o el equipo que organiza todo ese fue la palabra, el acontecimiento, ¿no? de la posesión, el evento, sí. eventos, perdón, claro. Al ver el contraste, o eso ha sido un descuido o ha sido hecho a propósito, no lo sé. ¿Cómo lo ves? No, descuido. Un descuido. Descuido, sí. O sea, casi siempre en Bolivia esas cosas son un descuido, casi siempre. Porque es muy difícil coordinar cosas de esa naturaleza en el ámbito boliviano, sobre todo en el ámbito político y sobre todo con líderes pesados, ¿no? Porque no se avienen, pues, cada uno se siente que tiene la verdad y nunca se va a sentar a discutir con el otro el contenido de su discurso. Yo hallo eso muy difícil, no creo. Sobre todo, además, por otra razón importante, no estaba el Evo aquí, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno ha hecho su discurso nomás. Y han ido cada uno con su discurso y aparecieron 2 discursos como que a propósito contradictorios, digamos.
¿no? Ujú. Porque parece, pues, contradictorios a propósito, Sí, ¿no? por Porque, eso hago la pregunta. Para mí claro, han es tocado el algo. mismo tema, digamos, claro. Porque el Choquehuanca pudo no haber tocado el tema del respeto a la democracia y a la Ujú. violencia y a la justicia, pudo haberse ido por las costumbres ancestrales y la Ajá. institución de una Bolivia indígena y no sé qué, pero no con tanta fuerza sobre el tema de los derechos humanos y lo propio con el arce, ¿no? Ujú. Ahora, lo que también nos muestra una cosa, ahora, si creemos que es una coincidencia, yo creo que es una coincidencia, yo no creo que han planificado así. Ya. Yo creo que una cosa nos muestra, ¿no? Si es coincidencia. Esa es la preocupación genuina de ellos y de todos, ¿no? No están pensando en la recuperación económica, que sí lo deben estar pensando, pero ellos creen en el fondo de su alma que ese es el tema que los ha derrocado. Y tienen razón. Ese es el tema que los ha derrocado. No es la crisis económica, no había crisis económica, por lo menos no tan dramática, digamos, ¿no? Ujú. Entonces ellos han caído por un manejo abusivo del poder, por arbitrariedades, por violar los derechos humanos, y lo saben, son conscientes de eso. Entonces, cuando les das la primera oportunidad de dirigirse al país, abordan ese tema, pues, ¿no? Ujú. Uno aborda y dice, nunca más, aquí hay que ser democrático, y el otro dice, hay que ser democrático, pero con justicia. Justicia, no ni él entiende la diferencia, pues no hay que perseguir, hay que hacer justicia. Pero bueno, yo creo que ese tema es tan a flor de labio y tan en primera instancia en este país, en la política, que ambos lo han abordado como tema central. Es que era tema central y sigue siendo el tema central. Si tú ves inclusive en este momento, ¿no? Que todavía, o sea, estamos viviendo ya una crisis económica, yo estoy seguro de eso. Seguramente algunas personas no la están viviendo, pero una cantidad de bolivianos ahorita yo creo que no tienen trabajo, que no tienen ingresos, que están pasándola difícil, ¿no? Así es. Pero por alguna razón extraña que seguramente lo que digo va a ocurrir, ¿no? Pero no están marchando ahorita, Paolo. La gente no está marchando de hambre en La Paz, la gente no está marchando de hambre en Santa Cruz. Bueno, en Santa Cruz no hay costumbre de marchar por Ujú. hambre, pero en algún momento lo harán, ya es una ciudad grande, ¿no? En La Paz ocurría, toda la vida ha ocurrido eso, pero no están haciéndolo, ¿no? Eh, no sabría responder por qué, porque yo estoy seguro que hay mucha gente que tiene hambre, ¿no? Pero al no estar ocurriendo eso, el tema central de la política sigue siendo la dictadura o la democracia, ¿no? Sigue siendo, ya han jurado, ya se han sentado en el asiento, ya han discurseado, pero seguimos discutiendo si estos van a perseguir o no van a perseguir. Nosotros dos estamos discutiéndolo, todo el mundo lo está discutiendo. Esa es la pregunta en este momento. Y la respuesta ni siquiera la tienen ellos. Yo francamente creo que si ellos pudieran, persiguieran, pero como todo en la vida, es pudiendo, ¿no? Yo creo que esto es, tienes que poder perseguir para perseguir. Y yo tengo la impresión de que no es tan fácil hoy en día perseguir como lo hicieron el año 2006 o el Ah, 2007 o el 2008, ¿no? Yo creo que el ambiente en general es más democrático en Bolivia y en el contexto latinoamericano. Eh, no se puede cambiar pero también, bueno, ¿no? Porque todo, cuando hablas de persecución, ¿te refieres a los que del anterior gobierno, o sea, del gobierno de Áñez y los actores o protagonistas de octubre y noviembre del año pasado, de la oposición? O no, me pregunto, refiero a la persecución del Evo Morales, ¿no? ya. Porque el Evo sí que ha metido juicios a muchas personas y hay gente que tenía 20 juicios, 15 juicios, a todos. Ese ¿No juicio, crees que es cuestión de tiempo nomás? Porque, o sea, apenas están 2 semanas. Lo que sí se ha visto, y bueno, para la gente que quizá en el exterior o la gente que no siga tan de cerca los acontecimientos diarios, bueno, de que los juicios o procesos en contra de Evo Morales, de a la Noca, ¿no? O sea, de varios sí, masistas del gobierno de Evo han sido sí, como, no sé los términos técnicos, o sea, cada caso es distinto, pero lo han sacado de la cárcel, tiene detención domiciliaria, eh,
órdenes de aprehensión han sido levantadas, etcétera, etcétera. O sea, se ha movido muy rápido en revertir procesos en contra de los funcionarios de Evo, ¿no? Claro. Y a la vez se están iniciando procesos en contra de el exministro de Defensa López Murillo, y hay un tercero que... ¿Hay un juicio contra Janine o no todavía? Todavía. Dicen que va a haber, pero todavía no lo hay. Está, pues. No es Bueno, fácil, ¿no? no. No es fácil, pues, claro. Eh, A eso voy, pues, Paul. Por ejemplo, en la primera fase del MAS era sin asco. O sea, los tipos iniciaban juicios y metían presos. Ese juicio en Santa Cruz, por ejemplo, el juicio de terrorismo 1 y perdón que te terrorismo corte, 2. pero hay este caso de Balda, el Sí, abogado el del Comité abogado. Cívico de Santa Cruz, Sí, que eso ahí te muestra que ya están queriendo demostrar su peso y de que si quieren molestar o joder lo hacen, ¿no? sí, es correcto. Ese Ese es es un como, buen hey, ejemplo. míralo, o sea, Claro. este tipo en realidad no es nadie, eh, pero está ligado de lo que sí son, ¿no? Sí, Para mí eso es decir como una advertencia. Yo lo sí. tomé así, o como lo ves. Perdón No, por... no, es que es una advertencia, ¿no? Pero, claro, puede ser que lo mío sea una esperanza, ¿no? Yo no creo que es tan fácil hacer esas cosas. Por eso es que yo lo que he visto es que en la primera fase, en el gobierno del MAS, han hecho jurídico, ¿no? Han mentido a los juicios contra su gente, han ocultado así burdamente, ¿no? Estos juicios del fondo indígena, por ejemplo, ¿no? Eran un chiste, pues, ¿no? Porque esa gente que era responsable está libre y nunca van a estar en la cárcel mucho tiempo, no sé si poco tiempo, pero básicamente no hay castigo contra ellos, ¿no? Ese es un manejo muy burdo de la justicia. Yo lo que creo es que ellos han entendido que eso es lo que los ha hecho caer. Esa es mi percepción. Ellos entienden que esas cosas son malas. No, no éticamente, digamos, ¿no? Porque estos no creen en Kant, ¿no? No están buscando cuál es la verdad ética, la verdad real de la vida. No son filósofos, ¿no? Pero entienden que hacer más de eso, más como el juicio del fondo indígena o más como el juicio de terrorismo, los puede volver a llevar a caer. Entonces, yo veo que el miedo a caer es que los trata de ser un poco más justos, entre comillas, ¿no? Pero, Y yo no sé, por ejemplo, si el juicio contra, ¿cómo sería un juicio contra la presidenta, ¿no? Para mí ese es un tema muy interesante, ¿no? ¿Qué van a hacer con ella? Evidentemente yo creo que ella se quería escapar, yo creo que no ha podido escapar y creo que le va a resultar muy difícil a ella escaparse, pero va a estar aquí, pues, y la van a meter en un juicio y que la van a meter presa. ¿Cómo se va a ver eso en el mundo, no? Yo lo veo muy difícil manejar ese tema y ellos saben que es difícil, ¿no? El día que sean rudos y la metan presa y no sé qué, otra vez estamos en lo mismo que antes, ¿no? Y otra vez la respuesta del otro lado también puede ser igual que esta vez, ¿no? Entonces, es complicado, pues. Por eso es que la política es un juego complicado, porque no tiene respuestas simples, ¿no? Es un juego donde tienes que tener mucha cintura y para gobernar y para quedarte en el gobierno, ¿no? Por ejemplo, el tema este que tú decías, que me pareció, es un tema importante, ¿no? La relación Evo con Arce, ¿no? ¿Qué hay de eso, no? Ese es un tema importantísimo también, ¿no? Porque a mí no me quepa duda que el Evo es el que manda y tampoco me quepa duda de que el Arce obedece, ¿no? Porque él sabe que si se pone al frente un día y le dice, no, se va a hacer lo que yo digo, ese día es hombre muerto, ¿no? O sea, lo van a tumbar, ¿no? Él sabe eso. Pero por otro lado, ¿cuánto tiempo puede él aguantar ser humillado, digamos, reiterativamente, ¿no? Siendo no, es que, presidente del país. queda muy mal, muy mal. Queda muy mal, claro, queda muy mal, Y es ¿no? triste, y yo digo, eh, bueno, como boliviano, ¿Mm? que es triste ver
o sea, digo, mi presidente, tu presidente, nuestro presidente, porque al final es Claro, nuestro presidente, ujú, estar sometido a eso. Eh, eh, claro. em, vaya, y me pregunto dónde más en el mundo ocurrirá eso, o Ha podría ocurrido, ocurrir. pues. Ha Este, ocurrido. Ha ocurrido. no digo que Así, no, pero no es normal. no es normal. No es Este, normal. Pero, por ejemplo, en Panamá ujú, ocurrió, pues. Este Noriega, Noriega, ajá, claro. con Torrijos. Noriega no era presidente de Panamá. En, Nunca fue presidente de Panamá. Él era como el Evo, pues. Era el que mandaba. Y ujú, había un presidente civil ahí, un pobre señor que no me acuerdo ni su apellido, ¿no? Que, que era el obediente, era el arce del momento, digamos, ¿no? ajá. Pero el que mandaba era Noriega, ¿no? Y Noriega Este, nunca fue presidente de Panamá. pero hasta dónde podrá Evo tener esa influencia, porque lo que comenté al comienzo, él hasta el momento hasta donde yo sepa, no ha pisado ninguna ciudad capital, donde Claro, hay gente que le puede, o sea, donde diría yo hasta su vida corre peligro, porque me imagino, o sí, sea, sí tiene su gente cercana y tendrá un equipo de protección, no sé si del Estado o no, eh, ajá, pero ¿hasta dónde puede llegar quedándose escondido? A eso me refiero. O sea, sí puede moverse. Hay un tema interesante también con él hizo o convocó en la reunión ajá. a Arce. O sea, no Hoy el otro día. día que para hoy, era para hoy, ¿no? Ajá, Interesante ver si Arce va o no va, porque se supone que claro, el que tiene que moverse es Evo, ¿no? No es Arce. sí. Este, No, yo creo que va a ir hoy día. No le queda otra alternativa, porque ha sido llamado, convocado abiertamente, pero también si va, se ve muy mal, ¿no? bueno, Porque espero que estés equivocado. yo creo que va a ir nomás, vamos a ver eso. Pero sí, esta relación es tóxica, pues, ¿no? Así es. Es tóxica porque el Evo va a querer mostrar todo el tiempo con claridad de que el que manda es él. Y por otro lado, el presidente va a estar humillado todo el tiempo. ¿Hasta dónde aguantarán eso? No sé. A mí me han dicho, pero no, yo lo que estoy diciendo ahorita es casi irresponsable, pero lo aclaro, ¿no? No tengo datos de Ujú. que él sigue enfermo, ¿no? Entonces, esa enfermedad también puede jugar Arce, un rol en esto. Claro, porque claro, tenía cáncer. claro. Y eso es sabido en el mundo, que el cáncer no se cura, pues, ¿no? Hay gente que logra mitigar el cáncer, ¿no? Ujú. Pero siempre tienes que estar chequeándote y la Sí. probabilidad de que resurja siempre existe. No es que se vuelve a foja cero con el cáncer, ¿no? Pero Depende el del tipo tema, de cáncer. bueno, en un caso Ujú, hipotético que algo le pasara ujú. y entrar a Choquehuanca, diría yo que eso no le favorecería a Evo, porque No, Choquehuanca yo no sé hasta dónde aguantaría, hasta diría, no creo que lo aguante sí, yo también. ni, 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 Pero, ni por 2 minutos. no, yo tampoco creo, porque Choquehuanca se siente con el sostén indígena también, ¿no? Ujú, sí. Y su personalidad es otra, no es lo mismo, pues, ¿no? Mm. Pero sí, ahí, por ejemplo, habría una crisis en Bolivia, ¿no? Crisis de verdad, ya, ¿no? Otra vez, de estas crisis que no pueden salir con facilidad, ¿no? Ujú. Porque sí, él asumiría, es una hipótesis, ¿no? Pero yo creo que lo empujarían a convocar a elecciones al pobre Choquehuanca, porque no, por más indígena que sea, él no tiene las bases sociales que tiene el MAS, ¿no? Que tiene el Evo, ¿no? Entonces, se verían muchos problemas, ¿no? Porque ahorita gobierna el Evo, entonces no hay necesidad de tumbarlo al Arce porque el que gobierna es el Evo. Ujú. Pero si no gobierna el Evo, eso es severo, ¿no? Ahí sí yo creo que podría haber una crisis de verdad. El día que no le hagan caso al Evo, ese día va a haber crisis. A eso voy. Eh, Entonces, entrando en lo hipotético, ¿vos ves un futuro en el cual Evo vuelva a ser presidente? oh, ¿Llegaríamos a claro. eso? Sí, yo creo que sí. Claro. Cualquier futura elección lo ponen a él de candidato, ¿no? Sí, pues lo Cualquier pueden futura hacer, ¿no? elección. Claro, Lo cualquier, porque pueden él ya no hacer. está prohibido.
Ya Ujú, no está prohibido, ¿no? Ya ha habido una presidencia en medio, entonces ya no es reelección eso, ¿no? Entonces sí. está habilitado para volver a ser candidato. Y claro, él está buscando eso, yo creo, ¿no? Ujú, Porque tampoco es jovencito, entonces debe no. estar preocupado, debe decir, ojalá que ocurra rápido, digamos, ¿no? Hay muchos intereses en todo esto que no sabes dónde va a derivar. Ujú, A mí una cosa me tiene más claramente preocupado y es el manejo económico del país, ¿no? ujú, Para que la economía marche, no necesariamente digo que tiene que haber una devaluación, porque yo no estoy convencido de que el ARCE haría una devaluación. Yo creo que se cae si hace una devaluación. Yo creo que él va a hacer lo imposible para evitar. ajá, Pero estoy de acuerdo. igual van a haber medidas económicas que van a tomar que van a tener que ser duras, digamos, con la población, ¿no? Bueno, Eh, un caso han restituido al que era el presidente de Impuestos Nacionales Luis bajo Evo. Impuestos, Y sí, es un tipo en duro, términos duro y agresivo en temas claro, de sí, recaudación. correcto. Entonces, lo que yo veo es que si en algún momento el gobierno toma medidas económicas que no sean buenas o aceptables, no buenas, aceptables para la gente, ahí pues el gobierno se va a romper con la población, ¿me entiendes? Eh, no soy capaz de darte un ejemplo, pero por decirte, si suben los precios nomás, Ajá. si suben los precios, hay una inflación y mañana suben los precios, no, pues ya, automáticamente el gobierno va a ser el responsable de que el precio del pan ha subido Ujú, de 50 centavos a no sé cuánto, digamos, ¿no? Entonces, ahí rompes ya, pues, ¿no? Ya va a haber una ruptura entre el pueblo y el gobierno. Y ahí ya, empiezan las marchas. La pregunta es, ¿con quién está el Evo? ¿No? En una situación de manejo económico donde se contradice la gente pobre de Bolivia con el gobierno, ¿dónde está el Evo? Si el Evo se pone de parte del gobierno, pierde el Evo. Claro, si el Evo se pone en favor de la gente pobre contra el gobierno, tambalea el gobierno, porque esa es la mayoría de la gente. ajá. Entonces, ahí yo veo un problema serio que puede darse, no lo veo lejano, ese yo, porque de que van a tener que tomar medidas económicas, seguro. Los impuestos que tú has dicho es un caso, ¿no? No estoy hablando del impuesto a la riqueza, porque el impuesto a la riqueza, yo lo escuchaba hace un par de días, parece que va a ser realmente para gente que tiene mucho dinero, Ajá. digamos, ¿no? Sí, Ha hablado de 4 millones. han hablado, sí, de creo que un patrimonio de 30 millones de bolivianos, que son 4 Claro, millones y pico de dólares, así es. claro. Entonces, si estás Que hablando de eso, llegaría, creo que la cifra era que según los datos que tienen, a unas 150 personas en el país. claro. Este, Entonces, ves, eso no va a enfurecer a nadie, solamente a los que tienen más de 4 millones de dólares, que son 150. Entonces, eso no va a generar una crisis. Pero, pero yo creo que hay otras cosas que sí pueden escaparse de las manos del propio gobierno, ¿no? La inflación, pues es un tema que siempre se puede escapar, ¿no? ujú. El gobierno tiene instrumentos para controlar la inflación, pero hay tantos países en el mundo donde se pierde el control de la inflación. No sería el único, ¿no? Y Em, si pierdes el control de la inflación, ahí sí que la gente está, pero realmente contra la pared, porque las cosas cuestan más, ¿no? Y no estás ganando menos, no estás ganando más, estás gastando más. Y ese día empiezan las marchas, empieza todo. Y ese día, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Somos del gobierno o somos de la oposición? Eso es grave. em, respecto a la economía, ¿qué Ah, opinas sobre el tema del narcotráfico? Porque yo creo que ese es como su as bajo la manga. Em, lo hemos dicho un sinfín de veces en el programa, de sí, que es lo que realmente mantiene la economía a flote. ¿Por qué nos sufrimos crisis así a la escala de lo que se sufre en otros países latinoamericanos? Y es ajá, justamente porque es, pues sostiene la economía y ha sido claro, así desde hace 50 años, más o ajá. menos. Con la designación y lastimosamente no tengo el nombre aquí. Eh, lo quiero buscar, pero no, tampoco quiero distraerme mucho en eso.
pero Sí, la designación del encargado de la lucha antidroga, que sí, justamente es un cocalero del Chapare, ¿o estoy claro, equivocado? es un cocalero, sí, es correcto. Entonces, Ujú, ¿qué mensaje manda eso? A la gente claro, dice, no, qué barbaridad, una sinvergüenzura, que yo lo veo como una indirecta de que de por dónde va la apuesta de Arce, ¿no? Porque ajá, soluciones fáciles, en otros términos, de la parte técnica manejo macroeconómico, no sí, los hay, ni aquí ni en el país más claro, desarrollado del mundo en este momento. claro. Entonces, yo creo que eso no fue no sé cuál, una, por error, una chamboneada, ni nada por el estilo, sino algo intencional. No digo que se va a volver en en un narcoestado eh, de una forma descarada, sino de que las cosas más o menos van a seguir eh, de la misma, o sea, van a seguir como siempre, Ujú. pero es como para dar ese mensaje, ¿no? No sé, yo lo veo así, no le Es una hallo otra buena, explicación. Y la gente no, que es que sabe es, leer entre las líneas, pues lo ujú, tomará así. A mí, por ejemplo, claro, honestamente, si me preguntas, porque sí ujú, puede haber ciertas barbaridades respecto a las designaciones de ministros o de personas de cargos altos en el gobierno, pero en este sí. caso, discúlpame, pero me deja tranquilo. Está muy bueno eso. Ajá. Es Porque que esa teoría es correcta, pues, ¿no? Yo creo que hay, pues, el dinero del narcotráfico es grande, ¿no? Entonces, sí, es real eso, y no tú es lo has mentira, dicho pues, ¿no? que no hemos visto un golpe tan fuerte o tan duro dentro de la economía que todos habíamos esperado. Y uno tiene que preguntarse por qué. Claro. De que sí, que hay mucho desempleo, hay gente pasando hambre y negocio ves letreros en alquiler por todos lados, Sí. o sea, locales comerciales. Ajá. Sí, o sea, hay crisis, de eso no hay duda, pero no ha sido a un nivel tan profundo de lo que Claro. se hubiera esperado. S- s- Y creo que mucho va de la mano con eso, el dinero del, del sí. narcotráfico, no le hallo otra. Y la verdad es que esto que nosotros hablamos en el programa, como tú dices, ya lo hemos dicho varias veces, tampoco va acompañado por un estudio serio, ¿no? Porque, Es que no se puede. claro, no se puede hacer, pues, ¿no? Pero la verdad es que no hay nadie que diga tanto es el dinero del narcotráfico. Entonces, como que las cosas quedan volando por ahí en el aire, digamos, ¿no? Sin Ujú. concretarse. Pero la realidad es que debe ser mucho dinero, porque a ver, estamos entrando al plano, no sé si necesariamente especulativo, porque no creo que sea, pero estamos entrando al plano de lo que hearsay, que se dice en inglés, ¿no? Ujú, Yo conozco amigos que últimamente, ayer justamente hablaba un amigo que había ido al Brasil recién, hace dos ujú, semanas, ¿no? Claro, él me dice, es terrible el Brasil, ¿no? Porque primero ha habido una devaluación bárbara, me dice, de lo que era 3 punto algo el valor del dólar, ahora está en 5 punto algo. O sea, el ujú, tipo me dice, es baratísimo, ¿no? Y claro, hay una crisis también evidente, digamos, en Brasil. ujú. Se la ve, se la siente, tú ves la gente que está muy mal, digamos, ¿no? Sí, yo Lo tengo mismo yo escucho, un inquilino brasilero que su familia ajá, está allá y me comenta exactamente eso. claro, claro. Y lo mismo pasa en Argentina. Peor. Porque en la Argentina ya están hablando de que se va a caer el actual presidente. No sé si será tan grave la cosa, pero los comentarios son de que la economía argentina está realmente en el suelo, ¿no? Ujú, Eso nosotros no vivimos, pues, ¿no? Aun cuando digamos que hay crisis, aun cuando todo el mundo muestra la curva, cómo ha bajado de los ingresos de Bolivia, porque ha bajado, pues, ¿no? No hay duda de eso, ¿no? Pero la, la curva baja, pero la gente en la calle sigue viviendo feliz, entre comillas, ¿no?
No, tal vez no todos, pero se ve que hay un poco de dinero. No se ve esa crisis como uno escucha en el Brasil o como uno escucha en la Argentina. Eso. Ajá. Lo Eh, sería interesante hablar, porque bueno, nosotros estamos en Santa Cruz y ujú. me pregunto cómo será la situación en otras ciudades. Honestamente, no he hablado mucho con otros amigos eh, para saber, o no sé si en tu caso sí. Porque, o sea, He hablado. lo digo porque en Santa Cruz tiene una ventaja en ese sentido, que es el motor económico del país Ujú. y en términos relativos siempre andamos bien en comparación Ajá. con las otras regiones. Entonces, Claro, yo, por ejemplo, por mi trabajo tengo relaciones con gente en La Paz, ujú, eh, porque hago algunas cosas chicas en La Paz, ¿no? Pero eso me obliga a hablar con gente ahí. ujú, Y yo tengo un amigo muy cercano que no solamente es de La Paz, vive en el Alto, ¿no? ya, Pero lo mismo, ¿no? Él ve algo muy parecido de lo que se ve aquí. A él no le gusta, ¿no? La Paz, él es de ahí, no ujú, le gusta, él quisiera venirse aquí, pero ese es más un capricho, digamos, ¿no? Porque él ajá, dice, aquí la gente es muy jodida, yo preferiría vivir en Santa Cruz, que él cree que la gente es mejor aquí. Pero esa es una cuestión de él, personal, digamos, ¿no? ujú, Pero si tú hablas con él sobre trabajo, pues no, te vas a decir, claro, funciona, pues, y además del Alto funciona, ¿no? La gente ujú, hace negocios en el Alto. Él era de los que pensaba, y eso que él vive ahí, que en el Alto no iba a tener mucho éxito el Evo. El otro día yo he hablado con él y he dicho, ¿y qué hay de teoría? Porque me quería convencer a mí de que en el Alto había cambiado la situación y de que en el Alto no iba a ganar el Evo. Han ganado por 80% en el Alto, ¿no? No, pues no tiene argumentos, mi amigo, ¿no? Pero él sabe que igual la economía en el Alto funciona, esa gente está trabajando. ujú, Es también la informalidad, ¿no? Ese es otro capítulo de la economía boliviana, que sí, que está ligada al narcotráfico, a la informalidad, claro, pero también hay informalidad pura y neta, digamos, ¿no? Gente que no, que no le da, no tiene la voluntad de hacer una empresa legal ajá, porque sabe que no le no, conviene, no le entonces conviene. hace su empresa que, además, tú ya sabes, en Bolivia no es ilegal, pues, ¿no? Tú te subsumes al régimen simplificado. Y en el régimen simplificado puedes vender $1 millón al mes y no Ajá, tienes que emitir no pasa facturas, nada. no pasa nada, ¿no? O sea, Eres no, un no tipo deberías, más. pero no hay controles. Claro, ¿no? El otro día me he sorprendido porque Para la hay gente que, por si acaso, explicando un poco, régimen simplificado, en pocas palabras, es un régimen especial para negocios pequeños, ¿no? Que tiene un capital inicial de, creo que ahora era de $5,000, ahora, creo que ahora es de 7, y no, tus ventas mensuales no sobrepasan y no es un número tan pequeño, no sobrepasan los $20,000 al mes o algo así, Ajá, que no es poco, ¿eh? claro, Y que bueno, va por ahí la cosa, ¿no? Pero claro, se paga, creo que se paga un impuesto mensual de sí, un monto fijo, ínfimo de $50 o algo así. claro, claro, exactamente. Y muy Entonces, poco. claro, ese sector ha crecido en tal magnitud que no son ilegales, pues, ni Ujú, son informales, pues no se puede decir que un señor que tiene su letrero del SIN en la puerta, no es informal, pues, porque ajá, ese ya está en la claro. formalidad, ¿no? Solo que forma parte de la formalidad sin pagar impuestos, o muy poco, digamos, ¿no? Ujú, Entonces, a mí me parece que ese es otro capítulo que puede estar ligado a lavar drogas, pero no necesariamente, simplemente es gente que quiere poner un negocio, pero no quiere pagar impuestos. Y eso lo hacen una cantidad enorme de negocios en Bolivia, ¿no? El otro día, no voy a decir nombres, había una heladería famosa aquí en Santa Cruz, famosísima. ya. Yo iba y siempre me discutía, pero ya por deporte me discutía con el tipo, ¿no? Decía, dame factura, me decía, no te voy a dar factura. ¿Por qué no? Porque soy de régimen simplificado. ¿Cómo va a ser de régimen simplificado? No me diga a mí, me decía, no me diga a mí, dígale al jefe. Ah, bueno, ya, chao, chao, me iba. Con mi helado, además, ¿no? Claro, ¿qué voy a hacer? Me gusta el helado, pues, ¿no? Y el otro día fui, después de mucho tiempo por la pandemia, ¿no? Y le digo, dame un Ujú, helado, me da el helado. Ahora dame mi factura. NIT me dice, claro, ya da factura, pues, ¿no? El tipo ya se ha sí. inscrito. Sí, 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 ya se ha Oh, inscrito.
Pues seguramente en Re- el re- gobierno de la resultaron sus reclamos. Janine, claro, el gobierno de la Janine lo ha metido al régimen normal, ¿no? Pero la verdad que ese tipo, esa heladería es bien grande, ¿no? Y aquí en Santa Cruz es una cadena, o sea, no es que Ya hay una sola heladería. fuera de cámara, me comentas. Claro, no, pues entonces ese tema, no, pues ya era muy evidente, ¿no? Pero como ejemplo te digo, ¿no? Así hay muchos. Sí, sí, sin duda. Entonces, es pues un estímulo para hacer negocios, ¿no? Ese es el sueño de la mano invisible que Ujú. hablaba Adam Smith, ¿no? O sea, mientras menos Estado, mejor, digamos, ¿no? Entonces, esos tipos verdaderamente son capitalistas, viven en un país donde no te cobran impuestos o muy poco, como dices tú, y vendes y compras todo el día, pero no pagas, pues, lo que deberías pagar, ¿no? Pues Mm. claro, es un estímulo para hacer negocios también, es la realidad, ¿no? Y Es me el pregunto sueño yo, de la derecha, pues es el sueño de la derecha que no haya impuestos o que haya muy pocos, ¿no? también me pregunto hasta qué punto el tema de como que todo se puso en pausa, ¿no? Con el tema de recaudaciones o sea, Exacto. muchos negocios, aunque tengan NIT, aunque supuestamente emitan factura por cualquier venta, no lo Sí. hacían porque no ha habido controles. Todos estaban si trabajaba impuestos, trabajaba media máquina. Entonces me pregunto si eso habrá creado, o sea, cierto alivio, eh, porque no están pagando, o sea, no están pagando impuestos como antes. Sí, Si están vendiendo 1,000, están facturando 100, pongámosle sí, así. Y es correcto. no me estoy inventando, o sea, yo lo sé Mm, porque he ido a varios negocios y ujú. no se preocupan porque saben que en este momento no están controlados, ni el mismo gobierno. Peor, o sea, quizá eso va a cambiar y muy pronto. Y hablamos ya del cambio que volvió el cazón al el presidente de Impuestos Nacionales. Pero eso de cierta forma es un alivio. Si antes yo pagaba mensualmente, eh, bueno, por decirte, te vendía 200,000 y pagaba 40,000 en impuestos cada mes. Ujú. Ahora quizá yo venda 1,000 o 100,000, vendo la mitad porque la economía ha bajado y pero Claro. no estoy pagando 20,000 de impuestos, sino estoy No, pagando 2. Entonces, cinco, porque no estoy claro, así es. facturando. Entonces, Así es. eso hay por todos lados y eso, si bien no generas el mismo ingreso, tampoco estás pagando un impuesto proporcional como antes. Correcto. Eso por un lado. Ujú. Y por el otro lado, ya se acerca el día en que tienes que pagar al banco tus deudas. En enero, ya se Sí. acerca. Cierto, Entonces, cierto. El eso va a deferimiento ser, de crédito. claro, eso va a ser explosivo, porque eso no es chiste. Eso tienes que ir a pagar cada mes el monto de dinero. Ujú. Y ahí vas a ver que ya este negocio que vendía 200,000, que ahora vende 100,000, si bien no está pagando al SIM, el del SIM ya va a empezar a cobrarle porque ese señor es muy malo, como dijiste, ¿no? Pero además le va a cobrar al banco, entonces no va a alcanzar la plata porque está vendiendo solo 100,000. Y ahí empiezan los problemas en las empresas y también en los individuos, porque hay individuos que tienen deudas por sus casas, por sus autos, por un montón de cosas. Entonces, ese va a ser un tema tremendamente delicado a partir del próximo año, porque ahí Sí, van, eso se o lo van viene. a ampliar el diferimiento, pero ampliar el diferimiento es un problema para los bancos también, ¿no? Pero sí, yo no sé hasta dónde será sostenible eso, porque inicialmente creo que iba a ser hasta septiembre y lo así es, alargaron hasta hasta fin de finales, año. Ajá. sí, Y sí. pues, veremos. Está, Eh, claro. No, no, eh, esos dos elementos ya te generan una economía diferente, ¿no? Que te cobren impuestos y que tengas que pagar tus deudas al banco, cambia todo, punto. no hay No, no, duda. la tiene difícil, Arce. La tiene difícil, Eso sí, sí. Yo creo que, en resumen, lo que veo y lo que se va a ver es eso, que tienen los contrastes dentro del partido, o el choque que hay, y el tema de que este gobierno no está gobernando en tiempo de bonanza, no está gobernando con un poder absoluto, bueno, un poder absoluto como antes.
Lo que sí veo que están pulseando, ¿no? Con el tema de los Claro. 2/3, con el tema de el tema judicial hasta cierto punto. Sí, Eh, sí. y lo que el temor que yo tengo, honestamente, es que la gente no reaccione. Tú dices que, bueno, lo dijiste hace rato, que este gobierno, cayó el gobierno por temas judiciales y sin duda por el tema del abuso de poder y su postulación a la presidencia de Evo Morales, inconstitucional. Ujú. Pero la gente se levantó y reaccionó Claro. y logró algo porque justamente no había, o sea, bueno, porque las circunstancias, en las circunstancias o la realidad en ese momento, económicamente, daba para poder hacerlo. Ahora la gente está cansada. Sí. Después de octubre, noviembre del año pasado, después de la pandemia y la cuarentena y todo lo demás, nadie, la gente se cansó. Sí. Y entonces yo honestamente creo que este gobierno está tomando el pulso de ver hasta dónde puede salir con las suyas, o sea, con lo que antes hacía. Ujú. Y, y creo que va a ir empeorando. Esa es mi sospecha, ¿no? En ese sentido. Ujú. Y que va a ser una cosa, Claro. o sea, no muy de golpe, pero poquito a poco hasta que nos vamos a encontrar las mismas. Esa es mi preocupación. Y que la gente no tiene el ánimo de salir. Y además que no está la cara de Evo ahí. Entonces, mucha Correcto. gente se rebeló en contra de Evo Morales, no en contra del MAS. Ujú. Y eso es algo, mucha gente se sorprende por los resultados de estas elecciones pasadas, que cómo ganó Ujú. Arce con tanto que fraude, que este. No, la gente se olvida que no fue en contra del MAS, fue en contra de Evo Morales, lo de octubre y noviembre del año pasado. A mí, esa es mi interpretación de lo que ocurrió, tanto en la caída de Evo como en el retorno del MAS con Arce a la cabeza oficialmente, ¿no? Entonces, bueno, con eso. Complicado. Este tema que pones en el tapete, yo no lo he pensado mucho, pero es un tema que hay que analizarlo, ¿no? ¿Realmente la gente estaba cansada del Evo y están a favor del MAS, pero no del Evo? No estoy muy seguro de eso, pero hay que analizarlo bien. Estoy simplificando mucho, ¿no? Hay otros elementos, ¿no? Eh, Porque pero, yo siempre he visto algo que ellos también lo han visto, ¿no? Que la presencia de García Linera, uh-huh, de Arce Saconeta, Saconeta, de la ex ministra de Salud, así de Montaño, unos personajes de montaña, de unos 7 personajes, era tóxica. O sea, verlos a esos señores antipáticos. simplemente no los puedes ver, claro, porque Uh-huh, esos tipos te quitan votos siempre, digamos, ¿no? uh-huh. Yo creo que eso entendió el MAS. Lo que no estoy seguro es si a esa figura de esas personas le vamos a añadir la de Evo Morales. Eso no estoy muy seguro yo. Puede ser que sí, pero yo me temo que tal vez puede ser que no también, ¿no? Que tal vez la gente se cansó de estos tipos y por eso lo dice alguna gente. Si te fijas en algunas entrevistas, no te hablo de los analistas, del pueblo más, ¿no? Uh-huh, Te dicen, sí, que no quieren verlos a ellos, que tiene que ser otra gente, digamos, ¿no? uh-huh. Pero no sé si otra gente significa el Evo más, digamos, ¿no? Yo tengo la impresión de que otra gente es esos que te digo, digamos, el grupito del Evo, ¿no? Y que al Evo te lo aceptan nomás, pero no sé, pues es un trabajo de encuestas, habría que hacer una encuesta para Ah, ver eso, pero bien interesante. Lo que tú planteas me parece súper interesante, ¿no? oye, yo miro los resultados. Si le ponemos a Evo el año pasado con un 43, quitándole unos 3 puntos por el fraude, eh, contra los 55 de Arce, eso a mí me dice mucho. A Este, mí me dice algo, no sé o si sea, me dice todo, no, todo no, no porque dije todo. no, porque ¿sabes qué pasa? Y yo, por ejemplo, a mí no se me hubiera ocurrido nunca votar por el Evo el año pasado. Este año se me hubiera ocurrido votar por el Evo, porque ha cambiado la situación, pues no es la misma situación, ¿no? Aquí
a mí no se me ocurriría ya votar por el señor de Creemos, digamos. Me parece que ya, no, pero no solamente porque él es de la extrema derecha, no es un problema solo ideológico, que además lo ideológico es importante, ¿no? Pero es por quién es él, por las cosas que él ha hecho, ¿no? Sus actuaciones políticas son desafortunadas, ¿no? El tipo que lograba a su mejor amigo, Claro. es lo peor que hay, pues, en ética política, ¿no? Entonces, si es que hay esa materia, ahí se aplaza este señor, ¿no? Entonces, eso por un lado. La Yanine, por otro lado, ¿no? O sea, un gobierno de rateros, ladrones, asesinos, bla, bla, bla. Ujú. ¿Cómo vas a votar por esa oposición, pues, ¿no? Lo que en algún momento parecía una prometedora opción, porque se veía, pues, ¿no? Que se Sí. reunían estos grupos en las plataformas y había unos jóvenes que discursaban. No habían sido eso, pues, ¿no? Porque esas plataformas fueron al gobierno de la Yanine Ujú. y se volvieron unos ladrones tremendos los cuantos que llegaron al gobierno. Entonces, ya después de ver eso, no te quedaron ganas para votar por esa gente, ¿no? Ni ideológicamente y menos por razones de su performance en el gobierno, ¿no? Eso en cuanto al equipo de Yanine al equipo de Creemos, por lo que ya hemos dicho antes, ¿no? Entonces, también yo creo que eso ha pesado mucho, ¿no? En el retorno del Evo, del MAS, porque la desazón ha sido muy grande sobre la Eso sí. oposición. No, sí, Y la, totalmente de y la acuerdo. verdad es que el Carlos Mesa tampoco ha mostrado ganas de nada, ¿no? El Carlos Mesa, es que no sé si las tuvo, porque la verdad es que se explica que él por la pandemia no salga, en fin, pero tampoco tanto, pues ya no. Él ha sido más cuidadoso con la pandemia que nadie en el mundo, creo yo, ¿no? En el mundo entero no ha habido un tipo más cuidadoso que Carlos Mesa. Él se ha asegurado de no hacer campaña ni un solo día, de no salir de su cuarto, ni media hora, porque la pandemia era tan peligrosa. Eso no lo ha hecho nadie en el planeta. Entonces, parece también que él no tenía muchas ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, entre unos tipos que no son opción, porque no son opción, y un tipo que ves que no tiene muchas ganas de nada, yo creo que mucha gente ha optado nomás por votar por el MAS y la clase media, porque esta victoria del MAS es de la clase media. Es 55% es con clase media incluida, ¿no? Ya. Entonces es interesante, sí, puede ser que lo que tú digas tenga, por eso digo, eso hay que investigarlo bien, de que hay mucha gente que no lo quiere al Evo y no votaría por el Evo nunca, pero yo también creo que acompañado de eso hay mucha repulsión al resto de los líderes, Sí, ¿no? no es un factor exclusivo, ¿no? O sea, Mm, juegan varias cosas, como acabas de decir. claro, Em, así es. pero bueno, honestamente yo creo que ha perdido mucho. Sigue siendo o sea, teniendo una influencia grande, pero no como antes. Y eso se tiene que arreglar internamente, ¿no? Dentro del partido, además. Eh, pero, ¿cómo harán? Yo no sé. Qué suerte que Pero, no se, qué suerte que no se pero, masista. pero el Evo es factor de unidad. Eso sí es importante subrayarlo en este programa. Es factor de unidad. Si no existiera el Evo, habrían 5 MASes. El MAS de Choquehuanca, el MAS de Arce, el MAS de no sé quién. Ahorita la unidad es Evo nomás, porque él los pone en orden a todos, ¿no? Sí, En el tú lo ves fondo, así. claro, yo lo veo, sí, 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 sí. Si no fuera por él, esto no habría un más, habría mucho, porque hay personalidades sobresalientes, pues, ¿no? Ujú. Y que tiran por su lado y no están dispuestos a transigir con el otro, digamos, ¿no? Pucha, Pero estando el Evo en medio, ya no, pues ya dicen, ten- el jefe, le meten, ¿no? tendremos que ver cómo será cuando él no esté, para ver si te dé la razón o no. Claro, eso es difícil, porque todavía no está tan viejo este Evo, ¿no? Pero, a ver, es, es complicado el tema. Así es. Bueno, ahí lo dejamos por hoy, ¿te parece? Ahí lo dejamos. Sí, me ¿Ya? ha parecido muy entretenido y bien. Entonces, Sí, veremos qué pasa esta semana. Pues, y la próxima semana ya nos ponemos a tono con los hechos y, bueno, esperamos por el bienestar de todos los bolivianos que la economía siga nomás funcionando y mejore, ¿no? Porque ese no es un tema de masistas, es un tema no, de ese es todos. para Ah, todos, universal. así esta cosa, sí. Sí, Bueno, señor. un Ok, abrazo y gracias a todos igualmente, pues, por que estés escucharnos, bien. por mirarnos.
y hasta la próxima. Hasta la próxima.